Sergei Lavrov es el ministro de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa. Hizo un llamado reciente a la población de su país de visitar a Corea del Norte en vacaciones. Este hecho obedece a la creciente simpatía de Rusia por la aislada nación asiática, derivada del incondicional apoyo de los norcoreanos en su guerra contra Ucrania. Pero, ¿qué pasaría si los turistas más maleducados, groseros y viciosos del mundo visitaran el destino turístico más regulado, vigilado y prohibido del mundo? No es una pregunta hipotética, sino algo basado en un caso real, apenas filtrado a las redes sociales, que tanto el gobierno norcoreano como el gobierno ruso quisieron mantener en el más completo silencio. No vamos a afirmar que los rusos son todos maleducados, groseros y viciosos. Obvio. Pero el caso que estás por escuchar involucró a un exmilitar que era no solo grosero y maleducado, sino muy, muy vicioso. No hay mucha información sobre el caso de Sergei Milyakov en Internet. La agencia de noticias rusa que publicó la noticia de su liberación borró bien pronto toda referencia a su persona. Y no es primera vez que lo hace. La propia confesión de su experiencia en Corea del Norte, publicada por Milyakov en la red social rusa VK, fue borrada y, para oscurecer más las cosas en este, como en muchos otros casos de Rusia, el involucrado terminó por suicidarse, llevándose a la tumba la confirmación de los detalles más escabrosos de esa experiencia que fugazmente contó al mundo y que había vivido en Pyongyang, capital de Corea del Norte. La liberación de Milyakov fue producto de meses y meses de ardua gestión diplomática. Este profesor de Sambo, el arte marcial ruso, y además héroe de la guerra de Chechenia, había hecho caso a la sugerencia de las autoridades rusas de visitar Corea del Norte ya desde mucho antes de las declaraciones recientes de Lavrov. Dicho viaje es, de hecho, algo relativamente fácil de gestionar para los ciudadanos rusos. Para hacernos una idea de la personalidad y los gustos de Sergei Milyakov, basta decir que, si bien fue condecorado por su desempeño en el campo de batalla en la Segunda Guerra de Chechenia, también es cierto que fue acusado por varias familias de ese país por crímenes de guerra. Crímenes que involucraban el abuso y violación de parte de la población civil. Más específicamente, violación de niños y niñas. En Rusia, el valor primordial son la valentía y el nacionalismo, por lo cual los pecados de guerra de Sergei quedaron sepultados por el alto número de hazañas en el campo de batalla que le valieron el sobrenombre de el demonio de Grozny, ya que se le adjudicaba la muerte de más de 120 guerrilleros chechenos en combate. Se retiró del ejército ruso con honores
en el año 2017 tras muchos años de servicio. Cuando las cosas con Ucrania ya estaban mal tras la anexión de Crimea por parte de Rusia y el separatismo prorruso de la región del Donbass. Así que retirado y con un relativo buen pasar para los estándares rusos, y dada la animosidad y la rusofobia que existía ya en ese entonces en gran parte del mundo, el ex soldado decidió, a la hora de hacer turismo, visitar Corea del Norte, país del que increíblemente es hoy factible decir que ignoraba absolutamente todo y del que solo sabía que era muy barato y que muy probablemente suponía, erróneamente, por ser un país asiático, un excelente destino para hacer turismo sexual. De la clase que pueden imaginar en un veterano de guerra acusado de atrocidades contra niños. Ya saben cómo es YouTube, así que creo que no hace falta añadir más detalles. Sergei visitó Corea y deambuló por las calles semidesiertas del país asiático, bastante ebrio de soju, la bebida tradicional coreana. Estando borracho, recibió educadas amonestaciones de algunos guardias norcoreanos quienes lo condujeron al hotel donde se quedaba. Un hotel gubernamental, por supuesto, como todo en Corea del Norte. Fue en este hotel donde Sergei se metió en el problema más grande de su vida. Este ruso ebrio, mal educado y de gustos cuestionables, fijó su atención en la hija menor de una de las limpiadoras del hotel, una niña cuya edad muy probablemente tenía un solo dígito. Según la escueta declaración del gobierno coreano, no desmentida en absoluto por el propio Sergei en su perfil de BK, mientras estuvo en línea, en un descuido de su madre, él invitó, mediante señas, a pasar a la niña a su habitación, lugar donde, aclaro siempre, según la versión de las autoridades norcoreanas, la manoseó e intentó violar. Para que se hagan una idea de la mentalidad de Sergei, en su perfil de BK, actualizado tras ser liberado por los coreanos tiempo después, se había justificado diciendo que la niña lo había provocado y que las caricias y besos fueron, cito, de mutuo consentimiento. El asunto es que, alertados por la niña, los guardias del hotel, huelga añadir que en ese país están en todos los hoteles, arrestaron a Sergei, quien pronto quedó en custodia y fue juzgado sumariamente. Para el gobierno ruso, su héroe de guerra simplemente desapareció del radar y no se supo más de él por meses, recibiendo como explicación, por parte obviamente de los norcoreanos, un escueto comunicado en el cual se les informaba que el héroe militar ruso había sido detenido por abusar de una niña coreana, hija de una de las funcionarias del hotel donde se hospedaba. Si hubiera sido cualquier otra persona, poco se hubiera interesado Rusia. Pero Sergei tenía simpatizantes influyentes que increíblemente justificaban al apodado demonio de Grozny debido a los múltiples traumas que había sufrido en la guerra de Chechenia. Finalmente, tras varios meses, Sergei fue liberado discretamente en un estado calamitoso,
según el testimonio de sus propios familiares en la red BK, no solo desde el punto de vista físico, sino sobre todo desde el punto de vista psicológico. A partir de su liberación, se borró toda referencia al caso. Se cerraron las cuentas de BK de Sergei y de su familia, quienes habían manifestado que el ex militar había sido salvajemente torturado. Poco tiempo después, Sergei se suicidaría de un disparo en la cabeza, tras lo cual fue sepultado, pese a todo, con honores militares como héroe de guerra. Pero en el breve lapso entre su liberación y su suicidio, y antes que el gobierno ruso borrara dicho testimonio de su perfil de BK, Sergei contó exactamente lo que le había pasado en Corea del Norte. Lo que nos llegó a Occidente son comentarios de sus comentarios originales en ruso, que circularon por algunos foros, escasos pero suficientes para formarnos una idea de lo que sucedió. Algo increíble para muchos y que solo podría haber sucedido en Corea del Norte, país que hace gala de una gran imaginación para castigar delitos, especialmente aquellos relacionados con la moral. Fue en Corea del Norte que se fusiló a Hyun Jong-chol, de 65 años, acusado por quedarse dormido durante un discurso dado por el líder Kim Jong-un. Fue en Corea del Norte que el tío del actual dictador norcoreano fue devorado vivo por una jauría de perros salvajes. Fue en Corea del Norte que un funcionario de alto rango fue ejecutado por calificar una orden del supremo líder como irrealista. Y estos son solo algunos de los casos que nos llegan a Occidente, de los que escuchamos hablar. En cuanto a los violadores o abusadores de menores, los norcoreanos tienen reservado un castigo muy especial. Uno que, se comentó, se trataba solo de un mito urbano, pues nadie podía imaginar que fuera posible, pero que Sergei Milyakov, en persona, afirmó haber padecido. Se trata del infame palo Juche o Juchebong. Juche se le llama a la filosofía que rige todos los aspectos morales de la vida norcoreana. Así que más o menos nos podemos hacer una idea del significado Juchebong, que vendría a ser algo así como el palo socialista. Según Sergei, cuando lo apresaron, él les explicó que la niña lo había provocado, que él no era un violador de menores ni nunca lo había sido, que lo de Chechenia eran, y cito, rumores. Y según lo que había puesto Sergei en BK, la red social rusa, fue allí que le informaron que sería sometido, como todo abusador, al Juchebong. Sin tener idea de lo que era, pero suponiéndolo un castigo temible, Sergei les aseguró que él no era un degenerado, que lo perdonaran. A lo cual el guardia a cargo le respondió, según contó Sergei en su perfil: si no eres un degenerado, entonces no debes temer al Juchebong. Es gracias a Sergei Milyakov que nos enteramos
aunque de forma muy fugaz, de lo que el palo huche o huchebong realmente significa. ¿De qué consiste realmente? Y es una lástima que la historia de Sergei haya sido borrada de las redes sociales rusas y que solo tengamos testimonios de segunda mano. Pero estos son suficientes para ilustrarnos y estremecernos. Según Sergei, primero lo embriagaron, aunque no mucho. Luego lo introdujeron en una habitación cerrada en la cual solo había una columna de metal y frente a la misma una pantalla enorme que él describió como de más de 80 pulgadas. Esa columna era lo que los guardias se referían como el palo huche, y fue esa columna a la cual lo aferraron mediante precintos por la cabeza, por el cuello, por los brazos, la cintura y hasta por los pies, de forma tal que Sergei quedó de pie sin poder moverse y con la vista fija en la enorme pantalla delante suyo. Una vez amarrado, lo desnudaron de la cintura para abajo, cortando sus ropas con tijeras y dejando expuesto su órgano íntimo. Sergei seguramente habrá temido lo peor en este punto. 2 guardias introdujeron en la habitación un dispositivo que parecía un pequeño ventilador, pero con aspas de metal que parecían muy afiladas, y un motor excepcionalmente grande para un ventilador. Colocaron el mismo sobre un pedestal regulable delante de Sergei, dejándolo exactamente a la altura de su miembro viril, pero a una distancia de unos 5 centímetros. Tras ese procedimiento, lo activaron y el dispositivo comenzó a girar como un ventilador, lo cual Sergei describió en su post de BK, le causó frío en el miembro y al mismo tiempo terror, pues pensó que lo acercarían lentamente. Pero los guardias norcoreanos no lo hicieron así. Lo dejaron a unos escasos 5 centímetros, como dije antes, encendido, de tal modo que era como si quisieran refrescarle sus partes pudendas. Él describe que lo miraron mientras él quedó allí de pie, desnudo de la cintura para abajo y con esta especie de ventilador afilado delante de su miembro. Sus ojos no tenían mucha más opción que mirar la enorme pantalla en negro frente a él. Tras esto, los guardias se retiraron de la habitación por una puerta. En menos de un minuto, la pantalla se encendió. En la misma, Sergei notó que comenzaron a aparecer imágenes pornográficas. Imágenes de menores de edad en situaciones sucias, a tamaño gigante y con el audio a máximo volumen. Era material ilegal que involucraba a infantes, seguramente requisado por el régimen norcoreano, aparentemente en su control absoluto de su propia red de redes. Sergei miró el dispositivo bajo su cintura, frente a él, y comprendió muy pronto la lógica de aquel castigo. Si la sangre se iba a su miembro, este sería golpeado por las aspas de esta especie de ventilador, quizá creado o más realistamente modificado por las aspas y el motor que tenía, de modo que, a mayor el despertar íntimo de su órgano, mayor sería su mutilación. Además, no podía cambiar la dirección de su vista, pues, según contó Sergei en su perfil de BK para justificarse,
Las imágenes, cito, le daban asco y que por eso intentó no mirarlas, así que cerró los ojos. Fue allí que recibió la primera descarga eléctrica. No le permitirían hacer eso. Por lo cual Sergei, tal vez desinhibido por el alcohol y desnudo, tuvo que mirar todas las escenas ilegales en pantalla gigante, atado al palo juche y con el ventilador, insisto, a escasos 5 centímetros de su hombría aún flácida. Pero que, en caso de ponerse rígida, el tipo comenzó a gritar y suplicar que lo liberaran. Ahí es cuando el testimonio de Sergei en BK, según quienes lo leyeron, se vuelve confuso. Él escribió que hizo esfuerzos sobrehumanos para que su hombría no se despertara, que pudo soportar la situación durante varios minutos, pero que, debido a los nervios y al alcohol que le habían hecho ingerir, fue que finalmente no pudo más. Claro que, según él, nada de eso se debió al contenido que le estaban mostrando. El caso es que Sergei sufrió, según su propio testimonio, una macabra mutilación mediante las aspas de este pequeño ventilador de metal afilado que cortó y trozó su masculinidad a partir de los 5 centímetros en que estaba ubicado, castrándolo brutalmente. Tras algunos minutos lo desataron, lo retiraron y, según él, hasta lo curaron para que no se desangrara. Pero algo estaba claro: podía despedirse de toda actividad íntima en el futuro. En ese estado, castrado por lo que él describió como una especie de ventilador, fue que lo mantuvieron detenido hasta que su gobierno logró la liberación. El escueto comunicado del gobierno ruso tras su suicidio aseguró que el héroe de la patria, Sergei Milyakov, se suicidó a raíz del trauma provocado por las heridas sufridas en su reciente cautiverio. Pero pronto ese comunicado también fue borrado y el caso cayó en el olvido, ya que tanto Corea del Norte como Rusia no desean que provoque un escándalo diplomático entre dos naciones aliadas, ahora más que nunca. El infame palo juche volvió al terreno del misterio y de lo desconocido. Muchos opinan que no deja de ser una herramienta justa, una especie de macabro detector de mentiras, capaz de castigar solamente a un degenerado que a su vez es capaz de excitarse con films ilegales, ya que una persona que no sintiera el levantamiento íntimo de su parte viril durante el procedimiento no sufriría daño alguno. El palo juche pasó a formar parte de las historias que llegan de Norcorea, inverosímiles e increíbles, pero confirmadas por testimonios sumamente creíbles. Los más escépticos entre los amigos de Sergei Milyakov simplemente dijeron que se suicidó porque lo habían castrado. Cabe pensar si el empleo de semejante técnica o dispositivo no estuvo justificada en este caso y si acaso el juchebomb o palo juche no brindó, en el caso de este criminal de guerra denunciado por violaciones, una forma de justicia.
Si el video te gustó, apreciaría mucho que comentaras algo, que le dieras pulgar arriba y, si no lo has hecho, que te suscribieras a este canal. Muchas gracias. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.